Bueno, también las diferencias que vamos a encontrar en la astrología son múltiples, es decir, otra de las grandes diferencias es que la metodología de estudio de la astrología no tiene nada que ver con la metodología científica que nosotros conocemos. Es decir, la metodología de estudio de la ciencia suele estar relacionada con la idea de comprobación y de avances en función de la comprobación de errores. En cambio, la astrología parte del principio que como lo señalamos antes, si bien una posición astral se repite una vez cada 4 millones de años, pues la posibilidad de establecer una metodología aplicable a un conjunto o a una sucesión de seres humanos es prácticamente imposible. Entonces, nos vamos a encontrar con que muchos científicos, o podríamos decir más bien pseudocientíficos, porque un científico debería ser un individuo curioso que investigue, incluyendo aquello que no conoce, pero en general nos vamos a encontrar con pseudocientíficos que sin tener idea de qué es la astrología la califican o la descalifican llamándola pseudociencia. Y aquí es donde está probablemente uno de los errores fundamentales de estos científicos, porque la astrología y la ciencia, como vimos anteriormente, no tienen absolutamente nada que ver. Es decir, una cosa es la ciencia y algo completamente opuesto es la astrología. La astrología no se aprende estudiando, como se aprende cualquiera de las ciencias que conocemos, incluyendo las humanas. La astrología se aprende a través de un acto de revelación. Y esto no significa que esté relacionada solamente con aquellos que han sido tocados por el dedo divino, sino que el acto de revelación es el producto del resurgir de nuestro mundo interno, ese conocimiento que ya está en mis genes, que ya está formando parte de cada una de mis células. Ahora sí vamos a entrar en algunas de las verdades y mentiras de la astrología. Una de las cosas que es muy frecuente encontrar es que desde Carl Sagan para acá, los astrónomos creen que la astrología es eso que se publica en los periódicos o en revistas del corazón. La astrología no tiene nada que ver con eso. Y obviamente pues existe la tendencia casi colectiva desde el punto de vista de algunos científicos, o como dije antes, pseudocientíficos, que creen que quienes practicamos la astrología somos todos charlatanes, sinvergüenzas y aprovechadores o mistificadores. Esto es muy posible que ocurra. Estoy de acuerdo con alguna de estas aseveraciones, pero partiendo de un concepto diferente. El concepto diferente estriba en que una cosa es la disciplina y otra cosa quienes la practicamos. Es decir, la astrología no es responsable de lo que muchos mal llamados astrólogos hacen con ella. Lo mismo ocurre en la medicina, en el derecho, en la política, en la justicia, en la economía, en la arquitectura, en cualquiera de las disciplinas humanas. Entonces vamos a hablar un poquito en este pequeño espacio de qué es un signo del zodíaco. El signo del zodíaco, cuando nosotros hablamos de los signos del zodíaco, nos estamos refiriendo a unas fuentes energéticas que cumplen funciones que tienen un sentido en función del organismo que representan. Es decir, el ser humano es un organismo y la astrología entiende que el cosmos también es un organismo superior que también tiene leyes, funciones y particularidades completamente definidas, es decir, de ahí surgen los arquetipos astrológicos que nada tienen que ver con la generalización que estamos haciendo de ellos. Es decir, nosotros entendemos que hay una correlación entre el cosmos, el macro y el microcosmos. Esa correlación significa que, como es arriba, es abajo. Este es un principio filosófico hermético. Por lo tanto, vamos a encontrarnos con una serie de particularidades. Estas particularidades tienen que ver, por ejemplo, asociamos el signo de Tauro con la garganta. ¿Por qué? Porque la función que cumple en nuestro organismo la garganta es la misma que cumple en el universo Tauro. Pero nosotros vamos a entender esta función y el sentido de esta función si entendemos el organismo completo. Si lo disociamos, una garganta que no pertenezca a ningún organismo ni tendría sentido ni cumpliría ninguna función. Lo mismo pasa cuando nosotros aislamos a Tauro del organismo celeste.
De la misma forma que hablamos de que Tauro de la garganta, podemos hablar de que Géminis de los pulmones, etcétera, etcétera. Es decir, cada parte del organismo humano cumple una función y el hecho de cumplir una función no la hace ni mejor ni peor, ni más ni menos. Porque la función de la rodilla no reemplaza a la función de la garganta. Es decir, la rodilla cumple una función, la garganta cumple otra. Finalmente, para tratar de comprender algunas de las verdades y mentiras en la astrología, vamos a referirnos a un tema que es bastante común. La gente en general asocia la astrología con una disciplina predictiva. Bueno, una cosa es lo que la gente cree y otra cosa es el mundo real. Yo llevo, hasta este momento, estamos hablando del año 2014, llevo 40 años en esta disciplina. He sido, soy y sigo siendo un militante permanente dentro de los foros internacionales de astrología. Desde hace muchos años, estoy hablando de hace mucho más de 20, 25 años. Y en todos estos foros, o en congresos que he organizado o a los cuales he asistido, siempre he hecho la propuesta de enviarle a mis colegas 10 fechas de nacimiento y para cada una de ellas 10 fechas en las cuales a estas personas algo le ocurrió. O se casaron, o hicieron un viaje, o tuvieron un hijo. Es decir, las cosas que son habituales en los seres humanos. Y los invito a que me digan qué pasó, sin decirles de ninguna manera qué fue lo que ocurrió. Es decir, si hicieron un viaje, pues que me digan, hicieron un viaje. No que me respondan en términos simbólicos para que cada uno lo interprete como se le dé la gana. Pues yo les garantizo que esta propuesta se le ha hecho a varios miles de astrólogos. Hasta el día de hoy, muy cercano a la Semana Santa del año 2014, no he encontrado ningún astrólogo que haya sido capaz de prestarse al experimento y probar que sí tiene capacidad predictiva. Entonces, no solamente creo que la predicción es un proceso especulativo, sino que además estoy convencido que a quienes practican esta disciplina, en su inmensa mayoría, no les importa saber que no saben. ¿Cómo ocurren los fenómenos predictivos? Pues es bastante sencillo. La mente humana, ya lo dijimos, crea realidades. El crear una realidad desde el punto de vista mental parte de aquella experiencia que es común a todos nosotros. Si nosotros nos despertamos pensando que vamos a tener un día difícil, los acontecimientos cotidianos nos van a ir demostrando que teníamos razón. El día se volvió difícil. No es que adivinamos, es que estábamos absolutamente predispuestos a que nos ocurrieran esa serie de fenómenos que nos hicieron el día complicado. De esta manera es que funciona el sistema predictivo generalmente utilizado por la mayoría de mis colegas. Pues es muy sencillo decirle a alguien, va a conocer a un moreno de ojos verdes, y yo le garantizo que un día se lo va a cruzar, un día lo va a ver. Y el error que va a cometer esta persona es creer que sí le adivinaron algo, cuando en realidad lo que hicieron fue predisponerlo a. Entonces, tenemos que saber que en todo proceso predictivo siempre hay un margen de especulación altísimo. Y no importa quién haga la predicción, puede ser el ministro de Economía, puede ser el médico, puede ser el abogado, puede ser el ingeniero, puede ser el arquitecto, puede ser el astrólogo o la señora que lee el cigarrillo. Es lo mismo. En este proceso especulativo le garantizo que ninguno sabe qué es lo que va a pasar, ni el ministro de Economía, ni el médico, ni el abogado, ni el astrólogo. ¿Por qué? Porque el saber es tener la certeza absoluta. Y hasta donde mi experiencia me lo ha mostrado, la única certeza que existe en astrología es que no hay certeza.